bienvenidos. Es un, es doble placer, diría yo, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor y saber que tenemos la libertad para adorarle, para servirle, para estar aquí con el Espíritu Santo, siendo nuestro maestro, nuestro enseñador, aquel que abre la Escritura, que nos deja conocer las maravillas, nos deja ver las promesas, nos deja alcanzar las promesas. Así que no nada más bendecidos, hermanos, somos doblemente bendecidos, ¿verdad? Como dice, no somos vencedores, somos más que vencedores, porque el Señor venció. Amén. Pues gloria sea al Señor. El tema del día de hoy es el carácter de Dios. Vamos a ver el carácter de Dios y vamos a descubrir cómo el mundo ha transgiversado tanto este carácter de Dios, que muchas veces lo pinta como o muy humano, o lo pone como muy lejano, o lo pone como muy ajeno a nuestras necesidades, a nuestras situaciones que vivimos diariamente. Pero Dios es un Dios que se caracteriza por ser misericordioso, por ser fiel, por ser verdadero. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos al libro de Éxodo. Y este pasaje que vamos a leer en el capítulo 34, versículo 6, del libro de Éxodo, viene a suceder después de que Moisés rompe las tablas de la ley. Ustedes recuerdan, regresó Moisés después de que Dios le entregó las tablas de la ley, regresa y encuentra al pueblo en fiesta, porque le habían dicho a Aarón: haznos un Dios, y echaron el oro y salió un becerro. Dice: no sé qué sucedió, Moisés, es que recogimos oro, lo echamos así al fuego y salió un becerro, y pues lo adoramos. Y Moisés se enojó, rompió las tablas, y estaba tan enojado que hizo que pulverizaran ese becerro y se los dio a comer a todos. Pero Dios dijo: ven, Moisés, ven, hazte de nuevo unas tablas como las anteriores y yo voy a escribir en ellas. Y este es el pasaje que nosotros encontramos. Y cuando él está delante de Dios, estas son las palabras que Dios habla con Moisés. Éxodo 34, versículo 6, dice en el versículo 5 que el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras él invocaba el nombre del Señor. Invocar es adorar. Amén. Mientras él adoraba, y vamos a descubrir nosotros que esta palabra adoración es la llave que abre todo misterio, que abre toda la plenitud de las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, si tú quieres realmente una respuesta de Dios, entra en adoración. Entonces Moisés hizo esto, dice que allí mientras él invocaba, el Señor entonces estuvo con él. Versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Sí? Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Esto se repite a través de toda la Escritura. Los profetas toman esto, los salmistas toman esta parte y hablan de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, que Él es también lento para la ira, pero grande en misericordia y fidelidad. Y esto se repite y se escucha hasta el final de la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. Se habla vez tras vez, porque este es el carácter verdadero de Dios. El verdadero carácter de Dios se muestra en este pasaje,
a través de toda la Escritura, aunque después nosotros lo conocemos como el Dios proveedor, como el Dios que es mi bandera, como mi Dios que me da salud, como mi Dios que está presente todo el tiempo, pero nosotros vamos a conocer el carácter de Dios, que siempre es lento para la ira, pero grande en misericordia y fidelidad. Amén. Vamos a tomar un momento, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu pronta, Señor, respuesta a la oración que nosotros presentamos. Y el día de hoy te pedimos humildemente que abras la Escritura y nos dejes, Señor, conocer los misterios y las verdades que están para impactar nuestra vida, transformar nuestra vida, llevándonos de una vida normal y común a una vida abundante y eterna. Tomamos hoy del río del agua de vida, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. En el libro de Nahum, y si tú no sabes dónde está Nahum, pues coge la Escritura, pasa por allí Isaías y Jeremías y Ezequiel y Daniel, y después vas a llegar a Oseas, y después a Joel, y luego a Amón, y luego a Abdías, y luego a Miqueas, y luego a Habacuc, y luego a Sofonías, y a Ageo, y ya me pasé. Nahum está antes de Habacuc y después de Miqueas. Entonces, si ya encontraste Nahum, y si no, ve a tu índice de tu Biblia, y ahí te va a decir dónde está Nahum, N-A-H-U-M, Nahum, no es un nombre muy conocido, porque yo no conozco ningunos Nahumes aquí. ¿Ustedes conocen algún Nahum? Sí, se oye muy feito, ¿verdad? Nahumito. Así como Pepito, Luisito, Nahumito pues sería un... Pero Nahum es un hombre, es un profeta de Dios, amén. Y Nahum trajo una palabra tremenda, que viene precisamente a hablar a Siria, en específico a la ciudad de Nínive. Pero ¿qué no ya había venido un profeta anteriormente, unos 100 años antes, a hablar a esa misma ciudad? ¿Se recuerdan de quién era? ¿Quién se recuerda el nombre de ese otro profeta que había ido a traer palabra a Nínive? Y si no te acuerdas, pues acuérdate de la ballena. Jonás. Jonás fue el que llevó la palabra a Nínive. Pero no la quería llevar, ¿por qué? Porque Dios él sabía que Dios se podía arrepentir del mal que iba a hacer si aquellos cambiaban su corazón y se arrepentían. Bueno, esto sucedió y Jonás se enojó, y ustedes conocen toda la historia. 100 años después, Asiria volvió a ser Asiria. Se le olvidó la visita de Jonás, pero a Dios no se le olvidó. Y ahora venía juicio contra ella. En el primer capítulo del libro de Nahum, versículo 2 al 4, dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano aún se marchitan. Y tú puedes seguir oyendo toda la profecía, pero aquí dice algo bien claro: que no dejará impune al culpable. Hermano, nosotros hemos visto, y a través de todo, si tú echas un vistazo así general al Antiguo Testamento, tú vas a decir: uy, este Dios es un Dios terrible. Trajo el diluvio y mató a todos. Bueno, todos menos Noé y su familia. 8 personas. ¿De cuántos millones no había ya? Uy, cuidado con Dios. Y Dios trajo también juicio contra Canaán. Y
le dijo al pueblo de Dios, todos los cananitas hay que destruirlos, a los filisteos, a los amorreos, a los jebuseos, a los heveos, a los, ¿verdad? A todos los hebos. Hay que destruirlos. También trajo juicio contra Israel y vino a Siria precisamente y la tomó cautiva y la esparció por todas las naciones. Y contra Judá vino también Dios y dijo, voy a traer castigo sobre ti. Y vino Babilonia y quemó el templo y destruyó los muros y quemó la ciudad y se llevó cautivo a la gente a Babilonia. Y tú entonces dices, bueno, Dios es un Dios tremendo, pero Nahum dice que Él es lento para la ira. Hagamos un retorno y un análisis un poquito más detallado de lo que acabamos de hablar. Sí, Dios le dijo a Noé que Él iba a traer un diluvio que iba a destruir, pero le dio 120 años al mundo para arrepentirse y no lo hizo. Lento para la ira. Sí, Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a todos los cananitas y les dio más de 400 años para arrepentirse y no lo hicieron. Y Dios le dijo a Israel a través de sus profetas que sería destruido y le dio más de 250 años para que se arrepintiere y no lo hizo. Y le dijo a Judá como Israel será destruida. Y le dio más de 100 años y no se arrepintió y fue destruida. Ni aun con el tiempo de Josías, porque Josías fue un rey que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, pero Manasés, su padre, no era así. Manasés tuvo como 52 años, más o menos es el rey más con más años de gobierno en Israel, en Judá, y aún así su corazón fue en contra de Dios, un rey malvado. Todo el mal que hizo Josías en sus años de rey no pudo hacer reversible todo el mal que su padre había hecho. Y Dios finalmente detuvo por un tiempo el juicio sobre Judá en los días de Josías. Pero más adelante trajo el juicio, vino Babilonia y Babilonia tomó y destruyó Judá. Pero hermano, Dios es un Dios lento para la ira. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que Dios va a darte la oportunidad de arreglar tu camino. Dios es santo, pero también es misericordioso. La santidad de Dios trae juicio. El amor de Dios trae gracia y perdón, y lo vamos a ver a través de todo esto. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Por eso Jonás decía, no voy. ¿Tú sabes cómo era el pueblo asirio? Si has ido a la historia. El pueblo asirio es un pueblo brutal. Brutal en gran manera. Sus ejércitos no tienen piedad. Cuando ellos llegaban a un lugar y lo tomaban, mataban a todos los hombres, violaban a las mujeres y llevaban cautivos y a esclavitud a todos los niños que quedaban ahí. A los ancianos los mataban igual. Pero la manera en que lo hacían, hermano, era una manera, como digo yo, brutal. Porque ellos utilizaban el empalamiento. Esto es que tomaban a la gente todavía prisionera, viva, y las ponían encajadas en palos. Y ese martirio duraba días antes de que atravesara y matara a la persona. Eran brutales. Los romanos eran brutales también. Tenían unas formas de castigo increíblemente atroces. Este pueblo de Asiria y Nínive, si ustedes van a la historia, Nínive es una de las ciudades más hermosas que había en aquellos tiempos. Increíblemente adornada con arte, con estatuas, con jardines, con mármol, con todo lo que tú te puedes imaginar.
de una ciudad. Hagan de cuenta que ustedes están hablando ahorita de París, o de alguna ciudad allá en Holanda o en Suecia, o de estas ciudades modernas, preciosas, hermosas. Así era Nínive, era envidiable, pero el corazón de los ninivitas, de los asirios, era un corazón que estaba siempre buscando el mal hacia otras personas. Y cuando fue Jonás, y Dios le dijo, ve y trae palabra a Siria, a Nínive, y dijo, no voy. Finalmente, pues, lo convenció el pez. Bueno, lo convenció Dios, ¿verdad? Ahí dentro del pez. Incómodo y todo, pero fue allí, predicó, y 3 días estuvo ahí predicando, y luego se subió a un monte para ver qué pasaba, y vio que no pasaba nada, y se enojó más, y ya conocen la historia. Bueno, 100 años después viene Nahum y trae la misma palabra, pero esta vez el pueblo asirio no oyó al profeta y fue destruida. Asiria fue destruida y muy terriblemente. Pero Dios muestra aquí que Él da la oportunidad a cada uno de arrepentirse porque Él es paciente para con el hombre. Pero ciertamente no deja impune al culpable, o sea, no lo deja sin castigo. Así que, hermano, Dios te ha dado la oportunidad ahora de arrepentirte, ¿ok? En el libro de Romanos sí saben dónde está después de Hechos. Romanos, el apóstol Pablo hablando, después de dar el inicio a su epístola en el capítulo 1, donde da los 7 pasos descendientes, habla también en el capítulo 2 acerca del tema que tiene que ver con la justicia de Dios. Y vamos a leer el versículo 5 al 11. Entonces, Romanos, que los tienen en pantalla, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, mas por causa de tu terquedad, y ahorita vamos a ver a quién le está hablando, aquel que no está poniendo atención a lo que habla Dios, a todo lo que habló en el capítulo 1. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, a ellos les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, lo pongo yo, será su pago. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Esto es, todos vienen a juicio y será juzgado de acuerdo a tus obras. Entonces vamos a ver por un lado que el carácter de Dios es justo y su ira se desborda hacia aquellos que hacen lo malo. No de inmediato, porque da oportunidad al arrepentimiento. Ustedes van a ver a través de todo el Antiguo Testamento que las profecías dadas por los profetas, sean a naciones fuera de Israel o a Israel y a Judá, son todas con juicio, pero con oportunidad a un arrepentimiento y a más aún, más allá después del castigo, viene una restauración. Entonces, aún hermano, que tú seas de un corazón bien duro y terco, como dice aquí, ¿verdad? Y te merezcas y recibas toda la ira de Dios en tu vida. Dice, pero Dios, aún así, te levanta de tus cenizas. Hermano, Dios, la palabra que dice destruye, no quiere decir borrar del mapa. ¿Ok? Hay muchas personas que dan testimonio, vean ustedes las librerías cristianas, que han dicho que tuvieron que llegar a un punto
tan bajo, tan profundo, que ya no había más lugar para dónde ir, donde Dios los destruyó. Pero después de ser destruidos, el Señor les levantó. Ellos pudieron tomar una segunda oportunidad y vivir conforme a la grandeza de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios. Así que yo te digo algo, hermano, aun que Israel y Judá fueron destruidos, porque fueron destruidos, ¿sí o no? Asiria y Babilonia no dejaron en pie nada. Lo destruyeron. Mira, en Israel el rey de Asiria no nada más destruyó la ciudad de Samaria, sino que la hizo aborrecible de tal manera que hasta el día de hoy es aborrecible a los judíos. En los tiempos de Jesús decía bien claro que no pasarían por camino de samaritanos. ¿Por qué? Porque Samaria, que era la capital de Israel, del reino del norte, fue puesta con idolatría, con sacerdotes de otros dioses, que hicieron parentela y hicieron un commingle, ahí una mezcolanza con los sacerdotes del Dios Altísimo, y crearon una religión bien extraña, tan extraña que en el libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana trata de presentarle su religión a Jesús, y Jesús dice: mujer, ni es en tu monte ni en este monte, sino que en espíritu y en verdad es los adoradores que busca el Señor. Fuera de las cosas naturales. Pero Samaria fue maldita porque la hicieron aborrecible. Y en Judá, en Israel, en Jerusalén, fue destruida, de tal manera fue destruido que no quedó, dice, piedra en otra piedra. Los muros quemados, las puertas quemadas, el templo destruido completamente hasta los cimientos. Tuvieron que venir Nehemías y Esdras a reconstruir todo eso. Zorobabel estuvo ahí como gobernante. Destruido. Pero hay una palabra que dice: habrá un remanente. Entonces sí, el pueblo y el mundo presenta a Dios como un Dios muy tremendo, lleno de ira y destrucción y todo esto, sí, hermano, pero no ven que el carácter de Dios no solamente es justo, pero también es misericordioso. Así que sí, Nahum dice que no dejará impune al culpable, y el apóstol Pablo habla acerca de que será dado el pago a cada uno conforme a sus obras. Pero ahí no termina la historia. Si terminara ahí la historia, pues nos iríamos un poco cabizbajos a la casa. Pero no es así. Amén. Sino que también, regresando un versículo antes del versículo 5, que es el versículo 4. Ya sé matemáticas, ¿verdad? 5 menos 1 son 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Tiene una verdad muy preciosa y dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Estas tres cosas, hermanos, la bondad, la tolerancia y la paciencia, que digo yo, tolerancia y paciencia, están en la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es tolerancia? Cuando tú esperas y esperas y esperas, y la paciencia, más esperas y más esperas y más esperas. ¿Para qué? Para dar la oportunidad de un cambio. ¿Sí? Dios no es un Dios impulsivo. Hermanos, muchas veces Hollywood, sobre todo, presenta a Dios como un Dios impulsivo. Alguien da un paso equivocado y viene un rayo de Dios así y lo desbarata, ¿verdad? No, ese no es Dios, ese es Zeus, el Dios de los griegos y los romanos. No, hermano, Dios no es impulsivo. A Dios no le sale humito por las orejas así.
Eso es Hollywood. Dios, cuando tú te descarrías, viene algo que es de su carácter y es esa bondad que se presenta entre tu pecado y su presencia. Y esa bondad te da el tiempo, te da la oportunidad de arrepentirte. No nada más eso, hermano, sino te lleva a ver que Dios es lento para responder en ira. Te da la oportunidad de venir y dice, ¿qué no has considerado las riquezas de Dios en bondad, en tolerancia y paciencia? Y que su bondad te conduce al arrepentimiento. Si tú consideras esto, hermano, entonces estás viendo cómo Dios te da la oportunidad. Aún, hermano, se puede pasar toda una vida dándote la oportunidad de cambiar tu actitud. Esto lo conocía David. David fue culpable de asesinato, de adulterio, de traición, tantas cosas. Pero vino el profeta y le dijo, has sido culpable. Y la reacción inmediata de David fue postrarse ante Dios y pedir y clamar por misericordia. El profeta no había salido aún del palacio cuando Dios le dijo, regresa porque mi siervo David se ha arrepentido. Tráele una palabra de que Dios le ha dado perdón. Ahí está el Salmo 51. El carácter de Dios es misericordioso. Él es abundante en misericordia. La palabra fidelidad se traduce en muchas de sus versiones, se traduce como verdad, o verídico, o veraz, ¿sí? Él es abundante en misericordia y en verdad, y en fidelidad. Él es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que Él lo que dice, lo que Él es. Amén. Él es fiel a quién, a Él mismo. Su carácter, hermano, es de tal manera es la misericordia. Déjame ver si podemos entender un poquito más esta palabra misericordia. Y siempre se da de una persona que tiene mucho más poder o posición sobre una persona, hermano. Así, por ejemplo, el súbdito no tiene misericordia con el rey, pero el rey sí tiene misericordia con el súbdito, ¿sí? El hijo no tiene misericordia con su padre, pero el padre sí tiene misericordia con su hijo. De esta manera, hermano, o sea, no se compara, ¿sí? El hijo puede tener misericordia con los padres, pero no se compara la misericordia de los padres con el hijo. Los padres darán oportunidad al hijo. ¿Por qué? Porque tienen la misericordia en aquel que salió de ellos, en quien es el fruto de sus entrañas. Si alguno de ustedes ha hecho alguna vez algo creativo, digamos una casita, un desván, una casa en el árbol, no sé, le van a dar oportunidad a esa casita, la van a arreglar, hasta que ya no haya remedio y hay que volverla a hacer toda, ¿no? Pero muchas veces no queremos deshacernos de esa. Yo me acuerdo que tenía yo un auto de esos que se armaban, y jugando con él se rompió, y entonces pues como se rompió el cofre, pues rompí la otra parte para que hiciera juego, y entonces ya tenía otra vez mi carro, que ya no estaba roto sino arreglado.
y después se fastidió algo, se rompió otra cosa, y pues le cambié las llantas, en vez de esas llantas le puse otras llantas, y entonces ya era como un hot rod, ¿verdad? Uno de esos carros así. Total que parecía, al final acabó siendo como un Frankenstein, un carro Frankenstein, ¿verdad? Todo ahí parchado y todo. Pero era mi carro favorito, eso no lo soltaba. Oportunidad, oportunidad, oportunidad. ¿Por qué? Porque es algo que tú hiciste. Misericordia. Los demás decían, ese carro ya no sirve, ya tíralo, échalo. ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron. Yo lo hice, yo lo armé, yo lo pinté, yo lo jugué, era mi creación. Sí, había muchos carros iguales en la fábrica, y yo no sé quién los armó y los hizo y los pintó, pero el mío era el mío. Dios te hizo, te formó, Él te tuvo en su mente antes que tú nacieras, escogió a tu padre, escogió a tu madre y te formó a ti y te dio vida a ti. Esa es la misericordia que va a estar contigo todos los días de tu vida, para que hagas conforme al propósito que está en tu vida. Y muchas veces agarramos camino equivocado. Desviamos a la izquierda o a la derecha. Y Dios te dice, ok, ahí enfrente hay una rotonda, da vuelta y regresa. Y como dice aquí, ¿qué decía? En el versículo 5, mas a causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿verdad? Seguimos derecho. Y más adelante hay un letrero grandote así con luces que dice, regresa porque el camino se acaba. Entonces, es mentira y sigues. Dios te da oportunidad y oportunidad y oportunidad, y me podía pasar unos 30 minutos diciendo la palabra oportunidad y oportunidad, porque tiene misericordia de ti. Porque te ama, porque su bondad es abundante. Él es abundante en misericordia y fidelidad. Pero es lento para la ira. A nosotros el niño ya después de unas 20, mamá, mami, mamita, mamá, hey, madre, hey, ya te cansé, ¿qué quieres? No, nada más quería saber si me decías, si estabas atenta, ¿verdad? Pero ahí están, mami, mamá, madre, ¿y qué quieres? Nada. Pero ahí está. A veces así estaba con Dios, pero Dios no se cansa, hermano. Dios es paciente más que cualquiera de nosotros. No pises ahí que te vas a manchar. Ya te manchaste. Ahora vente a limpiar. Ahora ya estás limpio, vete y no te manches. Ven otra vez, vete a limpiar. Lava tus vestidos. Ya, que vete. Ven para acá otra vez y vuélvete a bañar. Dios, hermano, está con nosotros. Dios no se cansa. Esa es la bondad y la misericordia de Dios, que está con nosotros, que viene y otra vez y otra vez y otra vez. Hermano, porque Dios no quiere traer su ira sobre tu persona. Pero si tiene que llegar a ese punto, va a destruir tu vida para levantarte de tus cenizas. Pero yo no le deseo a nadie, hermanos, encontrarse con la roca de Dios abajo de ella. Dios es roca. Jesús es nuestra roca, hermano. Pero te puede aplastar por tu necedad, o te puedes quebrar, arrepentirte y seguir en Él. Tú escoges. No te vas a evitar encontrarte con la roca que es el Señor, pero tú escoges estar abajo o estar enfrente. Amén. No temas la destrucción, hermano. Yo te digo una cosa. Muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por eso, tenemos que llegar hasta lo más profundo para encontrar y descubrir que nuestro camino está errado. A veces somos tan necios, tan tercos en nuestra manera de ver que pensamos que vamos bien.
Pensamos que las cosas van bien, aunque van tremendamente mal y tienes todo el tablero, ¿verdad? De tu auto diciendo, la temperatura está pasada de lo normal, el radiador está echando humito, la lamparita de Aladino, que es el aceite, está también diciéndote, hey, rojo por aquí, rojo por allá. Y tú cogiendo un tape de esos de negros y se lo pones ahí para no ver la lucecita roja, ¿verdad? Ya, con eso le tapas y ya el carro está bien. Hace unos días estábamos en casa de mis papás y pasó un carro como unos 40, 45 millas por hora, pero parecía, hermano, que traía una locomotora. Desvielado, completamente desvielado, ya no servía el motor ese, traía Porque camina el carro no quiere decir que esté bien. Pero muchas veces decimos, no, subo el volumen del estéreo, ¿verdad? Y ya no oigo el clan. ¿Cuál clan? Es lo único que oigo ahí, ¿verdad? El ritmo que traigo en el radio. No. Dios te muestra, te da señales de que estás en error, que vas por mal camino, y tú muchas veces dices, no oigo nada, soy de palo con oído de pescado, ¿verdad? No le busques enfermedades al carro. No, pero te da síntomas, así como le pones el termómetro al niño y dice el termómetro tiene fiebre. El auto también tiene sus termómetros, tiene su manera de decirte, hey, estoy enfermo. O cámbiame el aceite, o verdad, ponme agua, o ya se me acabó. El único que sabemos es cuando se acaba la gasolina, ¿verdad? Ese sí le ponemos atención todo el tiempo. Pero los demás no. Mi hija me dijo el otro día, dice, papi, se le prendió una lucecita a mi carro que no la tenía antes. Bueno, ¿qué dice? No sé, pues coge el libro y ve cuál es esa lucecita. No, pues es amarilla. Pues, ¿y cómo quieres que yo te diga por teléfono? Ya cuando me dejó saber y todo, ya le dije, ese es que necesitas llevarla que le cambien el aceite. Y dije, wow. Pero si no le hace caso a esa lucecita y le pone el tape ahí, al rato no nada más va a ser el cambio de aceite, sino el cambio de motor. ¿Ok? Abundante en misericordia y fidelidad, su amor por su creación, hermano, se muestra en esta forma, en misericordia. Somos creación de Dios. Somos hechos a su imagen. ¿Sí? En Juan capítulo 1, vamos a ir un pasaje en el libro de Juan, capítulo 1, está hablando el Juan Bautista, capítulo 1, versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hermano, la ley, la palabra que fue dada a través de Moisés, nos muestra el carácter santo y justo de Dios. Porque ahí es bien clara la ley, ¿verdad? No cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio. ¿Verdad? Amarás solamente. ¿Y cuál es el resultado de no cumplir la ley? Muerte. ¿Sí? Al que caía en adulterio lo llevaban a apedrear. Al que blasfemaba el nombre de Dios lo llevaban a apedrear. A aquella, ¿verdad? Estaba todo eso. Y había siempre un
Todo lo que había una causa llevaba una acción. Si tú le robaste a tu vecino una cabra, pues le regresas 2. Y si tú le llevaste la mujer o aquello, ¿verdad? Hay tantas cosas que vienen allí. El arroz, también el arroz. Si le quitaste el arroz y no le pusiste, le das más arroz, no sé. Siempre nosotros vemos que la ley tiene una consecuencia, y eso lo hemos llevado hasta el día de hoy a nuestro sistema, ¿verdad? Porque cuando te para el oficial de policía y te dice que ibas unas 20 millas arriba de la velocidad establecida, ¿qué es lo que te da? Una multa. No es un ticket es un americanismo. Te da una boleta, ¿verdad? Te da una multa. Y entonces, ¿qué haces? Pero le puedes decir, ay, señor oficial, es que yo no me di cuenta. Bueno, pues para que pongas atención. Y ya estarás pagando tus $200, $300. En vez de comprarte ahí un buen abriguito, una par de zapatos, un collar, no sé. Ahora se lo regalas a la ciudad para que le compren llantas al carro, no sé, algo, ¿no? Algunas veces, algunos oficiales son misericordiosos, pero son muy raros. Te voy a dejar ir con una advertencia. Parece ser que los cielos se abren y cae así una luz así, y oyes a los ángeles diciendo, ¿verdad? Pero dice, wow. Pero es muy raro, eso no sucede todo el tiempo. Si haces algo malo, tienes una consecuencia. Si no, pregúntale a tus papás cuando tiras la sopa. Bueno, ya no somos niños, pero yo me acuerdo cuando mi mamá nos daba verduras y odiábamos las verduras y muchas veces las escondíamos y las echábamos en la basura. Ya que me comí todo, te doy otro para que disfrutes, ya que te gustaron tanto. Yo no sé qué tienen las mamás, tienen un sexto sentido que saben todo lo que hacen. Dice, ¿qué estabas haciendo? Nada. ¿Qué estabas haciendo? Nada, mami, no, todo tranquilo. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ahí algo que no debía estar. Yo no sé, ellos saben. Yo no sé si tú tienes, de repente los niños ponen una cara de estoy haciendo algo malo o no sé, pero las mamás tienen ese sexto sentido que dicen, está haciendo algo malo, ¿verdad? Bueno. Hay que entrar, hay que descubrir, hay que entender, hermano, que el pecado, la causa, la desobediencia produce una acción. Pero eso es lo que está dado en la ley. La misericordia de Dios es cuando viene, bueno, ya hiciste algo malo y ya tu mamá te presentó ante el juez, que es tu papá, y tu papá te puso un castigo ahí como de 3 meses de penitencia, y tu mamá interviene, entonces sale la misericordia. Yo no sé, la mamá sale con la misericordia, ay no, es mucho castigo. Sale la misericordia, primero el juicio, pero luego la misericordia, ¿no? Bueno, esa misericordia baja la sentencia de 3 meses a solamente 3 días, y ya, entonces, y dice, mi mamá es tremenda. Bueno, Dios muestra no nada más el juicio, pero también la misericordia, y la misericordia va más allá del juicio. La misericordia de Dios es superior al juicio dado, porque el juicio se dio mientras exista el pecado. La ley existe mientras hay pecado. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Abolir la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, si estamos en Jesús, ya no somos condenados, sino nuestra carne es condenada, pero nosotros no. Entonces el pecado y las consecuencias quedan solamente en nuestra carne, pero no en todo nuestro ser. Por tanto, podemos recibir, aunque recibamos un castigo, pero nosotros no somos condenados juntamente con el cuerpo, sino que vamos a misericordia y a vida eterna. Entonces, por eso, nuestra plenitud de vida puede también traer plenitud de vida a un cuerpo que aún está muerto. No sé si puedes seguir en esto. Antes, cuando había un pecado, digamos,
a María, que murmuró contra Moisés. Y Dios le dijo, María, leprosa. Y fuera del campamento, porque pues, ¿de qué sirvieron todas las alabanzas y el pandero? Y nada, pues su corazón todavía estaba murmurando contra su hermanito, porque era un hermano menor. Como Moisés sí, y Aarón y yo no. Y dice, ¿a quién escogió Dios? Dice, bueno, María, por andar de murmuradora, leprosa. Y Moisés inmediatamente, Señor, que es mi hermana, ¿verdad? Dice, bueno, pero una semana, leprosa. Y después se le quitó la lepra y pudo entrar en campamento. No quedó el castigo sobre María, sino solamente sobre su cuerpo. Yo quiero que entienda que la misericordia que no estaba para ese tiempo, Dios la proveyó, así como se la proveyó a David, fuera de la ley. La ley es un tiempo donde está y reina el pecado, y por tanto tiene que reinar también en la santidad y la justicia de Dios. Pero como viene el Señor y dice, ya no hay más poder del pecado, si estás en mí, tú tienes la oportunidad y el poder de vencer el pecado. ¿Cómo? No con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor, con el poder del Señor. Y entonces, si acaso hay pecado, el pecado queda solamente en tu cuerpo, pero no en todo tu ser. La misericordia de Dios viene sobre ti y te da vida, y esa vida puede ir también a tu cuerpo y sacarlo de ese juicio. ¿Ok? La gracia y la verdad fueron hechas una realidad por medio de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, no, es que la gracia de Dios tiene que ir juntamente con la ley. Pues es como mezclar aceite y agua, no van. Fue dado por un propósito, la ley fue dada por un propósito mientras se mostraba la gracia, pero Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Pero una vez que cumplió la ley, trajo algo que es superior a la ley, que se llama la gracia. Ahora no dice que no hay consecuencia del pecado, dice que hay consecuencia del pecado, pero hay algo superior que es más allá de lo que es el pecado. Y esto te envuelve todo esto y trae el juicio solamente aquí, pero tú puedes seguir y vivir y alcanzar toda la gloria de Dios. La ley fue dada por medio de Moisés, que fue un mediador, pero la gracia y la verdad fueron hechas una realidad a través de Jesucristo. Amén. En Él está, Juan lo pudo ver, lo pudo entender y lo pudo vivir. Efesios, terminamos con este pasaje. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Desde el 3 voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Este es como nos escogió antes de la fundación del mundo, pero el mundo cayó, el mundo desobedeció, el hombre desobedeció y caímos en esta parte que es el juicio del pecado. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Hermano, no te quedes, si has sido atrapado tú o has caído en juicio por pecado, no te quedes allí, descubre, entiende, hermano, que Dios es lento para la ira, y si te ha alcanzado su ira por tu desobediencia, tu terquedad, lo que sea,
Ahora tú tienes en Jesucristo la oportunidad de levantarte, no nada más de levantarte, sino salir triunfador. Y si no has llegado a recibir eso, arrepiéntete, hay tiempo, porque Dios es lento, te ha dado la oportunidad para que entonces ahora recibas a través de la gloria, de la gracia que Él ha dado gratuitamente, recibas entonces esas dos cosas, la redención y el perdón de tus pecados. Más adelante en Primera de Juan dice, tenemos nosotros abogado para con Dios en Cristo Jesús, que si nosotros pecáramos, pero nos arrepintiéramos, voy a parafrasear, y presentamos nuestro arrepentimiento delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si eso no es tremendo, hermano, yo no sé qué es más tremendo. Pero recibir el perdón por causa de tu desobediencia o de tu terquedad, hermano, es un gran privilegio. Y esto no se da, hermano, si Dios no fuera misericordioso y fiel. Así que yo sé que Dios es un Dios que se presenta y muchas veces se da como un Dios de mucha ira y mucho rencor. Pero hermanos, no, Dios no es así. En realidad Dios es un Dios que es misericordioso, compasivo, bondadoso, amoroso sobre toda su creación. Y más aún, hermanos, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero y hemos tenido ahora el derecho o el privilegio de ser hechos y llamados hijos de Dios. Por tanto, hermano, tenemos algo tremendo y aún como dice Juan, aun que nosotros somos hijos y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, veremos y seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Pero todo empieza, hermano, con su misericordia. El carácter de Dios, entonces, si resumimos, hermano, el carácter de Dios es misericordioso. Más allá de lo que Él es, su atributo que es santo, de su atributo que es amor, Él es misericordioso. Esto es, da oportunidad y oportunidad y oportunidad, multiplicado por 1000, ¿verdad? Para que tú te levantes. Y aun si fueres desbaratado, destruido, Él te da de nuevo la oportunidad de levantarte. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ahora entender y descubrir, Señor, que tú eres bondadoso, que tú eres amoroso, que tu misericordia, Señor, alcanza mucho más allá, Señor. Sí, tu ira alcanza la tercera y cuarta generación, Señor, pero también alcanza la generación de los justos. Y también trae y produce en los justos, Señor, arrepentimiento, oportunidad, Señor, de levantarse. Aun si fueran destruidos, Señor, hay un remanente, hay algo que permanece en ellos, Señor, que les da la oportunidad de levantarse de nuevo y servirte a ti, oh Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, por todos los que estamos oyendo el día de hoy, Señor, te pido, Padre, para que podamos descubrir, Señor, esa hermosura de la misericordia tuya a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la cual nosotros recibimos tanto redención como también recibimos el perdón de nuestros pecados. Señor, esto porque tú nos has llamado y nos has predestinado y nos has sellado como hijos tuyos, hijas tuyas, Señor, para darte gloria, honor y honra. Sella la palabra, Espíritu Santo, sella la palabra en los corazones, que no haya engaño más del enemigo, Señor, que venga a decir que no somos nada, que estamos destruidos, que no hay remedio en nuestras vidas, porque el Señor nos ha dado la oportunidad de alcanzar a ser redimidos y perdonados y levantarnos de nuevo a darle gloria. En el nombre de Jesús hacemos esto. Amén.